Como todos los viernes, ya estamos con Luis Carriles, el director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Luis, qué gusto en saludarte. Temas muy interesantes, importantes. Por un lado el presupuesto, por el otro lado lo de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tú me dices por dónde comenzamos. A ver, presupuesto, yo te diría, el presupuesto que están buscando hoy. ¿Cómo estás? Primero que nada, saludos, ¿no? Un saludo muy afectuoso a ti, al público, a la gente que está con nosotros. Y bueno, explicarles, ¿qué se aprobó anoche? De las cosas que nos tienen que realmente importar, ayer, en la madrugada de hoy, se aprueba el presupuesto y se aprueba un techo de endeudamiento que es más alto que el más alto de todo el sexenio. Estamos hablando de 1.9 billones de pesos, 1.9 billones de pesos de deuda. Esa deuda se suma a las que se han solicitado a lo largo del sexenio y estaríamos hablando de que hacia el año próximo este sexenio estaría terminando con una deuda real de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. 6 millones de pesos, ¿no? Cuando el presidente dice y su gente dice, y sin un gramo de deuda, no, si hay mucha deuda. Hay 6 billones de pesos de deuda y hablan ellos y presumen que hay un ahorro anual de 500 mil millones de pesos. La pregunta sería, ¿no es lo mismo un ahorro anual de 500 mil millones que un subejercicio del presupuesto de cualquier tamaño? Y el tema es que cualquier ahorro que tú termines haciendo en una dependencia, en un programa, en un proyecto, lo que sea, se lo tienes que devolver a Hacienda. Y en los libros de Hacienda, en ningún libro de Hacienda, en ningún año, está que haya una devolución de parte del gobierno federal de presupuesto, ¿no? O sea, es simple, tú tienes que entregar cuentas claras. Si no, lo aprendimos en la casa, a lo mejor con Andrés Manuel no, pero o en su casa no pasaba eso, a lo mejor porque él no iba al mandado, porque él no es, Pues él no él hacía. se quedaba el cambio de las tortillas, Exacto, ¿no? ese es el cambio. Sí. Tú cuando vas a la tienda y compras algo y te sobra dinero, te lo dan, y tú, ¿qué haces? Pues lo devuelves. No, mira mamá, pues me diste 1,000 pesos, me gasté 800, toma, son 200 pesos de cambio, pero de ese cambio ya agarré para pagar el estacionamiento 20 pesos. Entonces toma 180. Y de esos 180, pues le eché gasolina al carro porque pues fui por tu mandado, entonces pues me gasté otros 50 varos, pues ahí están 130, ¿no? Y entonces, además de esos 130 que te quedan, pues me gasté, porque pues tuve que comprar los chavos que me agarraron en la esquina y me limpiaron los vidrios, y entonces me gasté otra feria. Entonces ese cambio que tú le entregas a tu mamá toda la vida, ¿sí? Porque te dio dinero para comprar algo desde niño, pues ese cambio se lo clavó el presidente. Si hubo ese ahorro de 500 mil millones de pesos anuales, no está registrado en Hacienda Pública, no está registrada ninguna devolución en ninguno de los 5 años de ninguna dependencia del presupuesto. Eso es muy importante porque significa dos cosas. Esa lana finalmente se gastó en algo y no sabemos en qué, no queda claro en qué, primero. Y segundo, puedes tú pensar que es un asunto de corrupción o puedes pensar que es un asunto menor, pero estamos hablando de más o menos Pues un tren Maya pues por año, una buena lana, un tren ¿no? Maya Una por buena, año. pues 500 mil millones de pesos es por lo menos una estación de Tren Maya ya sobre costos, ¿no? Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Este sexenio va a terminar con un endeudamiento neto autorizado por el Congreso de Morena de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. Ah, sí, bueno. Oye, Que tú vas a pagar, que tú tienes que pagar, porque lo sí, vas a sí, sí, pagar sí. No, y ya lo vamos a seguir por pagando eso. nosotros, nuestros hijos, los nietos. No, pero además de eso está una cosa. Lo que él está buscando es ver cómo consigue dinero y ahora se fue sobre los aeropuertos, ¿no? Ujú, Les va a aumentar el cobro que hace de impuestos a los aeropuertos. No son nuevos impuestos, pero son más grandes los que hace. ujú. Entonces, pues de ahí está consiguiendo. Y en esta idea de cómo consigo dinero,
se fue sobre los fideicomisos del Poder Judicial. A ver, ahí enlazamos con el otro tema, los porque fideicomisos. es muy importante. A ver, el presupuesto que está pidiendo el Poder Judicial de la Federación, todo el Poder Judicial, estatal, municipal, federal, tiene un incremento de más o menos 4%, que es básicamente mantener en línea el mismo presupuesto del año pasado, ¿no? Bueno, de este año, pues, con la inflación, ¿no? O sea, como de alguna manera, como recuperar lo perdido por la inflación, ¿no? Es 4%. Ese 4% es muy manejable, ese 4% es deseable, pero es necesario porque es de donde salen toda la parte operativa del Congreso, el Poder Judicial. El Poder Judicial por sí mismo no puede generar recursos. El Poder Judicial no está en su chamba, en su tarea, en su lista de tareas de gobierno, cobrar impuestos o generarlos, ¿no? Entonces, pues por ahí. Entonces se va sobre los fideicomisos del Poder Judicial. No estamos hablando de fideicomisos de los ministros de justicia de la nación, de los ministros, de los jueces, magistrados o tribunales. No estamos hablando de esos fideicomisos. Estamos hablando del fideicomiso del Poder Judicial, en el que los trabajadores, ¿no? O como dicen ahora los progres, las y los trabajadores consiguen dinero. A ver, ¿cómo funciona esto? Tú tienes un dinero, esa lana la metes al fideicomiso, esa lana la metes a CETES, esos CETES te dan un interés compuesto, ese interés compuesto tú te lo puedes ir gastando anualmente para tu fondo de retiro, como cualquier esquema de retiro, como el que tiene Pemex, como el que tiene el propio Congreso de la Unión, como el que tiene cualquier entidad paraestatal o estatal, y ese fondo de retiro no es un regalo, es lana que los trabajadores ponen en una suerte de instrumento financiero que a su vez va al mercado y consigue mejores precios. Estos fideicomisos en este momento están tomando la lana de los CETES, que son muy altos, ¿no? Que son los que permiten que el precio del dólar esté barato. El precio del dólar está barato porque tienes altas tasas de interés. Esa tasa de interés es tasa que paga CETES. Este impuesto es deuda de gobierno, ¿sí? Con una tasa de interés muy alta. Y entonces, como compras CETES, pues tu lana no se pierde. Tu lana se mantiene, digamos, en términos nominales, sí, más alta, pero en términos reales es lo mismo que tenías antes. Pero por lo menos en pareja, ¿no? No le pierdes. No pierden los trabajadores. No le pierdes. Si les quitan los fideicomisos, entonces vaya que están perdiendo, ¿no? Pero le estás quitando fideicomisos de lana de ellos. De ellos, sí. Y el presidente lo pone como si fueran lana para privilegios de los ministros. Incluso llegamos a una conclusión, eso es falso. Eso es una mentira. Sí, así. O sea, ha estado mintiendo todos los días. Ahora, cuando él dice, en efecto, no le puede pegar los salarios, no puede. ¿Sí? No puede, porque legalmente él no puede hacer eso. ¿Me explico? Sí. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son diferentes entidades que se manejan de manera separada, sí. Y en este caso específico, pues el único que puede generar recursos es el Poder Ejecutivo. Así es. Oye, Luis, nos llegó ya la hora del corte, nos va a mandar ya la guillotina a la producción. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu colaboración, los temas de la semana con Luis Carriles. Pasa un excelente fin de semana. Pásala bien, diviértete. Bien, fue Luis Carriles, el director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan.